Es un gran privilegio el contar con la visita de cada uno de los que nos acompañan en la mañana de hoy. Y vamos a estar hablando sobre un tema y es las aflicciones y la vida cristiana. Y vamos a estar en nuestra Biblia buscando en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que lo visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de las buenas noticias de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que les fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador les hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Oramos al Señor para que Él sea con su palabra y la bendiga. Gracias, Padre, por esta mañana, por el tiempo en que vamos a estar alrededor de tu palabra. Pedimos, por tanto, Señor, que tú quite cada distracción que pueda haber en nuestra mente, Señor, y que podamos, por medio de tu palabra, Señor, ser renovados, confrontados, pero sobre todo también, Señor, que nuestra voluntad y nuestra mente, corazón pueda ser transformado por ella, Señor, pueda ser cambiado por la verdad que hay en ella, oh Señor. Oramos a ti, oh Padre, en tu nombre, amén. Y realmente, familia, en la vida cristiana y en la vida aun cuando no eres creyente, hay aflicciones. No importa si eres cristiano o no, no importa si tienes una fe enorme o no, no importa si eres bonita o espantosa, no importa si estás a la moda o no. La realidad es que las aflicciones llegarán a nuestra vida y nadie escapa de ellas. Por tanto, en nuestro transcurso del vivir en este peregrinar, podemos decir que hay un grupo de señales que nos indican que van a llegar a las aflicciones. Y no hablo de lo místico que a veces las personas comparten, diciendo que sienten como que no vas a tal lugar o como que no salgas de tu casa porque te va a acontecer algo. No hablo de estas señales, hablo de las que a veces nuestro cuerpo nos envía y sentimos dolor y sabemos que vendrá pronto una aflicción a nuestro organismo. Y la lectura que nos acompaña en la mañana de hoy se encuentra acá en Primera de Tesalonicenses. Hemos leído, hemos orado y tenemos delante de nosotros dos peligros a los cuales debemos prestarle muchísima atención. Quizás con una simple lectura no nos demos cuenta de lo que Pablo está alertando. Hay dos peligros a los que Pablo hace referencia y advierte, dada la situación que esta iglesia, que estos hermanos estaban viviendo. Y los dos peligros a los que él hace mención tienen una misma raíz, tienen una misma fuente, y son las aflicciones y el sufrimiento. Y dado el contexto que estamos viviendo, yo vi necesario y vi de parte del Señor compartir en la mañana de hoy esta porción de las Escrituras. No sé cuántos de los que estamos acá nos gustan los escritos de Pablo, pero en esta carta en específico, él aborda varias veces este tema del sufrimiento. Cuando miramos el contexto, podemos decir que hay una persecución, hay una segunda ola de persecución, había una primera ola de persecución que encontramos en el libro de Hechos y podemos ver esta segunda ola en la cual hay sufrimiento debido a la persecución, pero podemos ver que también hay alegría siempre que se presente el mensaje de salvación, tal y como lo muestra Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 6.
Y está este cuerpo misionero ahí de Pablo, de Silas, de Timoteo y otros más. Están presentes en medio de toda esa ola que está ocurriendo y ellos entienden, por así decirlo, que no es bueno que continúen allí. Solo pueden pasar quizás más de unas pocas semanas debido a la gran oposición de la muchedumbre y ellos parten, ellos son enviados, por así decirlo, a Berea. Que ellos salieran de ahí, déjame decirte que eso no significa que la persecución dejaría de existir, sino que tras su salida, dificultades y persecuciones sobrevinieron a los nuevos cristianos. Allí continuaría. Y es esta carta el medio para animarlos, enseñarles más acerca de diversos asuntos. El grupo de creyentes que tenemos acá eran personas tanto judíos como gentiles que se habían convertido de los ídolos. Ya no participaban en algunas fiestas paganas llenas de rituales e ídolos, no comen ya las comidas sacrificadas, ya no llevaban a cabo todo un grupo de ritual, no tenían culto a falsos dioses y todo esto en un sentido trae un choque que produce persecución, lo cual hace que llegue la aflicción a su vida. Es una situación que quizás usted pueda expresar que es fácil de llevar, pero hermano, realmente es difícil. Nosotros gozamos en la mañana de hoy de una gran bendición, de unos privilegios, por así decirlo, pero hay hermanos nuestros que son sacados de su casa, que tienen que abandonar el pueblo donde nacieron, que son separados de su familia, otros son llevados presos a la cárcel, y todo un grupo de eventos que quizás nosotros hemos podido ver en redes y que están aconteciendo en este siglo. Y mientras yo preparaba este estudio, venía a mi mente un video que me habían compartido y este video, en resumen, es una entrevista, pero lo que a mí me llamó la atención y quiero compartir con ustedes es que en esta entrevista le preguntan a un joven por qué creer en Dios incomoda tanto. ¿Por qué creer en Dios incomoda tanto, ya sea para la cultura o para el sistema? Y la respuesta fue sencilla y profunda. La respuesta, escucha acá qué interesante. Si realmente crees en Dios, te conviertes en alguien totalmente independiente, que no tiene miedo, y si no tiene miedo, pues nadie te puede controlar. El tener fe en lo invisible y creer que nuestra vida tiene un propósito más allá del trabajo, de pagar facturas, es realmente una amenaza directa al poder, al sistema. Hermanos, si nosotros miramos las agendas que se están promoviendo en las naciones, nos daremos cuenta que nos llama a no creer en Dios, que no necesitamos de Él, que no necesitamos de nuestra familia, que no necesitamos de valores bíblicos, de valores tradicionales, que son buenos. Y tremenda hay personas que pierden el trabajo debido a la fe. Otros son rechazados por su familia. Y a pesar de todo esto, déjame decirte una verdad. El Evangelio, la vida cristiana, vale la pena en medio de las aflicciones. Y es lo que tenemos en el pasaje de hoy, personas que sufren hostilidad, persecución a causa de su fe. Y Pablo les está hablando claramente diciendo que no es nada nuevo esto que está aconteciendo. Pero más aún, si recordamos las propias palabras de Jesús, él había advertido a sus discípulos que serían perseguidos, que sufrirían mucho por causa del Evangelio, y leía un comentario bíblico y expresa que esos sufrimientos no son un desastre, sino que favorecen al cumplimiento del propósito del Señor para nuestra vida. Que realmente la persecución y las aflicciones no nos tienen que debilitar, sino que nos tienen que hacer mucho más fuertes. Cuando hablamos de la persecución, hay varios sinónimos a lo largo del Nuevo Testamento. Podemos encontrar un sinónimo que es tribulación, presión, angustia,
sufrimiento. Por tanto, todo esto es lo que está viviendo el cuerpo de Cristo ahí en Tesalónica. Están atravesando una profunda prueba de fe. Y es mi convicción de que todos los que estamos escuchando este audio y todos los que estamos acá estamos experimentando o hemos experimentado o vamos a experimentar algún tipo de aflicción. Al igual que estos hermanos, nosotros hemos atravesado angustia, tribulación, diversas presiones que harán poner nuestra fe a prueba. Los que me conocen saben que no soy de citar muchos libros, no porque no los lea, sino porque realmente no es de mi carácter, ¿no? Tampoco estar recitando muchos teólogos, pero como me dice alguien, no, tú tienes los tuyos. Y yo tengo los míos, por así decirlo, y uno de ellos es el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, y él tiene un momento en su vida que le contratan para hablar sobre este tema. Y él tiene un libro llamado El problema del dolor. Y cuando se le va a contratar, se le dice que tiene que hacerle este libro anónimo, que no puede mencionar su nombre. Y entonces en la introducción de este libro realmente él no acepta, ¿no? Y pone su nombre y finalmente le contratan. Pero en la introducción de este libro, él tiene algo que dice algo llamativo a nuestra vida. Y en la introducción él dice, si tengo que decir todo lo que pienso sobre el dolor, me veo obligado a hacer afirmaciones que indicaban fortaleza personal, que quienes la leyeran pensarían que fueran ridículas al saber quién las estaba diciendo. Es muy difícil hablar del sufrimiento en este mundo. Por tanto, tenemos que recordar, podemos decir, hermano, que el sufrimiento es un medio por el cual Dios atrae nuestra atención para llevarnos a una mayor dependencia y fe en Él. Porque todos atravesamos dolor, situaciones. Y si lo miramos, usted puede poner la vida de dos personas que han sufrido lo mismo, pero la respuesta a ese sufrimiento es totalmente diferente. Mismo dolor, diferente respuesta. Hay personas que tocan el cable de la corriente y no les sucede nada. Y pueden estar incluso ahí un ratico con el cable. Pero a veces hay otros que ni llegan a tocar el cable y ya como que sienten el quiquilleo. Otros que no sueltan lágrimas frente a la muerte. Y otros que tenemos que decirle, llora, hermana, o llora, hermano. Desahógate. Sin duda, el dolor y el sufrimiento no nos deja lugar y no nos deja un espacio para nosotros estar firmes. El dolor y el sufrimiento no nos deja igual que como estamos. Por tanto, lo que Pablo está diciendo en estas dos advertencias es que el sufrimiento va a venir con riesgos. Lo primero que encontramos es la perturbación, ahí del versículo 1 al versículo 3, a fin de que nadie se inquiete. Este primer peligro se traduce de diversas maneras, en diversas versiones, algunas traducciones bíblicas. Se traduce como inquietud, perturbación, dudas severas. Y podemos preguntarnos qué hace la aflicción. La aflicción lo que hace es sacudir nuestra fe, trastornar nuestra fe. Por eso algunas traducciones hablan de inquietud. Cuando llegan los problemas, atravesamos los problemas, pero llegan miles de dudas a nuestra mente, miles de preguntas. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Sobre todo en esos eventos que son prolongados en el tiempo, que nos toma mucho tiempo para enfrentar quizás el cuidar de nuestra familia. Y en medio de ese tiempo que nosotros desearemos estar disfrutando, nuestra fe es sacudida, es puesta a prueba.
Y el texto que encontramos es que hay gentiles, enemigos del evangelio, que estaban poniendo en duda la fe de esta iglesia, de estos hermanos. Sobre todo, podían preguntarle, ¿dónde está el que te anunció ese evangelio de esperanza? ¿Ves que es una falsa? ¿Ves que son unos aprovechados? Ahora no están, cuando la situación se puso tensa, se fueron. Y por eso es que el capítulo 2, en su totalidad, está Pablo reafirmando el amor por esta iglesia, por estos hermanos. Yo quiero que tomes tiempo y pienses en la última aflicción, o quizás en la que estás viviendo. Y si usted es sincero consigo mismo, se dará cuenta que la esperanza no viene del que le predicó el evangelio, sino del mensaje del evangelio. Realmente quizás los que te rodean se burlen, pueden poner a duda tu fe, pero otros te apoyarán, otros van a estar orando contigo, otros te ayudarán en lo que pueden, con lo que tienen. Y en el texto de hoy tenemos que ver con ojos bíblicos, que son nuevos creyentes, que hay sufrimiento, que hay oposición, pero las estaban enfrentando solos. No estaban los misioneros para animarle, alentarle, fortalecerle. A lo que venía a su mente son nuevos convertidos. No puedes olvidar esto, tienes que tener presente que son nuevos convertidos. Que si los que anunciaron el evangelio son unos farsantes, unos aprovechados, el mensaje es un falso también. Y esto era mucho lo que decían ahí el enemigo, era mucho de lo que estaba pues sembrando, podemos decir, las personas, la duda en medio de esta situación. ¿Cuántas veces ha venido a nuestra mente la pregunta, ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Estoy solo? Pero cuando acudimos al libro de los Salmos nos damos cuenta que el salmista expresaba estas mismas preguntas. ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Estoy solo? Y hay varias referencias. Podemos buscar el Salmo 13, 1. Podemos buscar el Salmo 22, 1 y 2. Y podemos también buscar el Salmo 88, los versículos 14 y 15. Y nos damos cuenta que son las mismas preguntas que yo me he hecho en momentos de sufrimiento, de dolor, de pérdida. Y al igual que el salmista, se siente abatido, derrotado, sin esperanza alguna. Y esto es lo que Pablo está anunciando a los de Tesalónica. Una alerta. Tengan cuidado. Vendrán aflicciones, vendrán dudas. Ellas los podrán inquietar, causar muchas dudas e incertidumbre. Su fe será probada. Nuestra fe será en medio de las inquietudes puesta a prueba. Por tanto, va a llegar algo llamado tentación. Y lo podemos ver del versículo 4 al versículo 5. Y él tiene temor a que el tentador hubiera tenido éxito. Podemos ver ahí que Pablo advierte a sus hijos en Tesalónica que la aflicción no solo viene acompañada de agitación, de dudas, de interrogantes, sino que viene acompañada de la tentación de Satanás. Por lo que tenemos en la mañana de hoy dos advertencias, una que es interna y otra que es externa. Esta porción es tradicionalmente entendida que cuando se habla del tentador se habla y se hace referencia a Satanás. Y si usted se da cuenta, es el mismo tentador que impide ir a Pablo a ellos para enseñarle, instruirle, hacerle crecer en la fe. Es el mismo que está ahogando la fe de estos hermanos nuevos. Y a lo largo de las escrituras podemos ver que Él es nuestro adversario. Él es el oponente nuestro. Y hace algunos meses tuvimos una serie llamada Guerra Espiritual, que pronto también muchos la van a poder escuchar y ver en las redes, que nos detallaba mucho más sobre estos sucesos y lo que hace el enemigo y la manera en que él nos ataca. Y usted puede recordar la historia de Job, puede recordar el tiempo de Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás. Siempre me gusta decir que hay dos extremos a evitar cuando se habla de nuestro adversario, cuando se habla acerca del diablo. Y estos dos extremos es reducirlo o bien exaltarlo, e ignorarlo, andar como si nada, o hablar más de él
como si Él fuera el Dios de la vida. Y teniendo cuidado de estos dos extremos, Pablo y en todo el Nuevo Testamento tenemos un sinnúmero de advertencias que nos ayudan a estar atentos, firmes frente a las acechanzas de nuestro adversario. Evidentemente él tiene un papel activo en este mundo, decíamos en la serie. Hay un comentarista que habla de 3 estrategias básicas para alejar a las personas de la verdad. Y la primera es evitar que las personas crean en la verdad, que crean en el Evangelio. Que una persona que sea incrédula, por supuesto, tiene que ver con la obra de Satanás. Y eso no funciona si esa primera acción no funciona, él va a usar una segunda. Y es destruir quizás el interés inicial de alguien que ya está en el Evangelio. Y podemos recordar la parábola del sembrador. Jesús más adelante habla de alguien que roba, que arrebata la semilla y afirma que ese es Satanás. Y si no funciona ese método, esa estrategia, él va a usar otra y va a ser debilitar la fe de quienes creen. Por tanto, si tú has creído en el Evangelio, si tú crees en el Evangelio, déjame decirte que eres un blanco para el adversario. Hermanos, indudablemente el temor del apóstol es que Satanás lo hubiera tentado con éxito y que su trabajo misionero hubiera sido en vano, inútil. Son nuevos creyentes que acaban de escapar de su reino y cuya fe aún es débil. Quiere arrebatarle hacia toda clase de tentación. Por ejemplo, un nuevo creyente puede ser presionado a realizar algún ritual relacionado con su religión anterior. Puede tener temor de perder la herencia familiar si se negase a hacerlo. Por lo tanto, se ve tentado a volver a adorar a sus antiguos ídolos. Sin embargo, debe resistir esa tentación. Es mucho mejor perder nuestra herencia terrenal que correr el riesgo de perder nuestra herencia celestial. Hay otros ejemplos de tentaciones para los nuevos creyentes, tales como el temor al encarcelamiento, el temor al perder el trabajo, el temor de ser ridiculizados por los amigos, el temor de la duda, el temor del miedo, muchas cosas, hermanos. Y Efesios 6:16 nos dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Estamos hablando en esta mañana de 2 peligros concretos, tangibles, reales. Tanto la inquietud, las dudas, la perturbación de nuestra fe como la tentación de Satanás, que son riesgos que corremos especialmente en un contexto de sufrimiento. Porque el sufrimiento nos debilita física, mental y emocionalmente. El sufrimiento es el contexto de muchos de nosotros en el día de hoy. Y estamos debilitados física, mental y emocionalmente. Por tanto, estamos como desplomados en la guerra con el adversario. Creo que todos somos testigos del crecimiento, del creciente sufrimiento en nuestra comunidad de fe, en nuestra nación. Por tanto, en la porción de hoy, Pablo nos ayuda por medio de esta escritura para que nosotros podamos ver el potencial peligro que está frente a nosotros. Tener una señalización correcta te puede ayudar, pero no sirve de nada si no la miramos, si no prestamos atención. Por tanto, yo quiero que usted se lleve a casa que en medio de las aflicciones, nuestra vida cristiana no es en vano. Nuestro Dios fortalece, anima, cuida de nosotros en medio del sufrimiento. A veces por medio de otros hermanos firmes que abrazan y viven el verdadero evangelio. Por tanto, Dios cuida a su pueblo a través de su pueblo. La pregunta en esta mañana es, ¿cuidas de tu hermano en la fe o cuidas de tus hermanos en la fe? Somos la respuesta de Dios para animar, fortalecer a los hermanos que están en pruebas. Por tanto, yo quiero terminar en la mañana de hoy con 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 3 y 4.
Y es que cada uno de nosotros seamos la respuesta de Dios para animar, fortalecer a los que están en tentación. Es en medio del sufrimiento que nos tenemos unos a otros. Y esta frase, unos a otros, aparece más de 50 veces. Y 1 Tesalónica en 4:18 dice, así que anímense unos a otros con estas palabras. Por tanto, hermano, Pablo queda impresionado de la fidelidad, de la fe, del amor, de la esperanza que tienen los cristianos ahí en Tesalónica. Y en la carta queda manifestada su alegría y su orgullo por los mismos. Es este capítulo 3 que termina con una oración por parte de Pablo para que Dios aumente su amor, su santidad y amor para con esta iglesia digna de imitar. Y creo que yo cierro en esta mañana con esta misma petición, pero añadiendo que seamos tú y yo como ese Pablo, como ese Timoteo, para animar, para fortalecer a alguien en la fe. Hoy, quizás mañana, como dice una canción, quizás durante toda una semana, quizás toda una vida, que usted toma a un hermano y esté discipulándolo, ayudándolo en medio de las aflicciones, guiándolo. Usa tu vida para esos que están experimentando sufrimiento, animarlo y exhortarlo. Así que anímense unos a otros, unos a otros, unos a otros. Quienes sufren por Cristo en la tierra, compartirán su gloria en el cielo. Por lo tanto, regocijémonos en nuestro sufrimiento por Cristo, porque grande será nuestra recompensa en el cielo. Nuestro Salvador también sufrió.